Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor creó al ser humano de la tierra, y a ella lo hará volver de nuevo. Concedió a los humanos días contados y un tiempo fijo, y les dio autoridad sobre cuanto hay en la tierra. Los revistió de una fuerza como la suya, y los hizo a su propia imagen. Hizo que todo ser viviente le temiese, para que dominaran sobre fieras y aves. Discernimiento, lengua y ojos, oídos y corazón les dio para pensar. Los llenó de ciencia y entendimiento, les enseñó el bien y el mal. Puso su mirada en sus corazones para mostrarles la grandeza de sus obras, y les concedió gloriarse por siempre de sus maravillas. Por eso alabarán su santo nombre, para contar la grandeza de sus obras. Puso delante de ellos la ciencia, y les dejó en herencia una ley de vida. Estableció con ellos una alianza eterna, y les enseñó sus decretos. Sus ojos vieron la grandeza de su gloria, y sus oídos oyeron su voz gloriosa. Les dijo: guardaos de toda iniquidad. Y les dio a cada uno preceptos acerca del prójimo. La conducta humana está siempre ante Dios, no puede ocultarse a sus ojos. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Los días del hombre duran lo que la hierba florecen como flor del campo. Que el viento la roza y ya no existe, su terreno no volverá a virla. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Pero la misericordia del Señor dura desde siempre y por siempre para aquellos que lo temen. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan su alianza. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Qué importante es descubrir los misterios del amor de Dios, a través de la sencillez, de la humildad, de la inocencia, como el Señor Jesús nos mostrará a través de los niños, porque así es el reino de Dios. Disfrutemos de este hermoso evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos le reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta santa palabra, esta comparación que el Señor hará, que nos quiere mostrar estos grandes misterios de amor, el reino de Dios, que se está haciendo palpable en la vida de la humanidad. Lo importante es orar para tener esa disposición, docilidad y ver los grandes regalos del amor de Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Queridos hermanos y hermanas, veremos a través de este texto algo interesante, y es como el Señor, a través de los niños que Él va a tocar, va a bendecir, pues nos mostrará ese gran misterio del reino de Dios. Pero veremos cómo los discípulos le reñían. Entonces el Señor los reprenderá fuertemente diciéndoles: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque los que son como estos es el reino de Dios.
porque es el amor, la inocencia. Ver cómo el reino de Dios se nos dispone a cada uno de nosotros como seres humanos, pero sobre todo a través de la disposición del corazón. Así es un niño, con esa entrega, con esa inocencia, ternura. Y por eso nosotros somos responsables de la vida. Y hago aquí un paréntesis para entender la gran responsabilidad que tenemos nosotros de cuidar a nuestros niños. Porque hoy tenemos un mundo lleno de perversidades, de desórdenes. Se ha maltratado la inocencia de nuestros niños por el corazón pervertido del ser humano. Y lo más triste, cuando hay abusos. Qué gran responsabilidad nosotros tenemos de cuidar a nuestros niños, de formarlos para afrontar el futuro del mañana con la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos dirá: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque los que son como estos es el reino de Dios. Esos misterios que Dios nos presenta, para que podamos nosotros tener esa docilidad de comprender ese gran misterio de amor, el reino de Dios, que se hace palpable en nuestras vidas, en nuestra historia, y poder llevar a través de las palabras del Señor Jesús esos signos de esperanza. Y mire la afirmación que nos hace el Señor: yo os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él. Porque hay que tener pues esa disposición del corazón, entender a través de la oración esa voluntad de Dios, esos misterios que se van escribiendo en la humanidad, para hacer respuesta a aquellos que están en el error, en la confusión, en la tristeza, en el desorden. Por eso debemos estar muy atentos, y veremos cómo el Señor abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Veremos también en el Señor Jesús ese gran regalo de ser niño, en ese gran misterio de amor, porque Él podría haber venido, sí, descender del cielo, pero vino a nosotros a través de la sencillez de esa gran promesa del Hijo de Dios, del Salvador del mundo, del Emmanuel, el Dios con nosotros, y que ese gran regalo de la familia, esta hermosa bendición en el vientre santísimo de nuestra Madre, la Virgen María, y a través del Evangelio de San Lucas poder conocer esa infancia del niño Dios, de esa gran ternura, ese gran amor que Dios nos tiene para hacer su voluntad a través de la sencillez, del amor, de la familia, de su Hijo, para hacerse uno como nosotros, menos en el pecado. Por eso dispongamos nuestro corazón para poder comprender esos grandes misterios del amor que Dios nos tiene, ser dóciles, descubrir ese gran regalo del reino. Pero para eso debemos ser esos niños, con esa inocencia de experimentar grandes regalos del amor de Dios. Ahora nos disponemos para orar, para entender este gran misterio de amor, a través de tener un corazón de niños, de disponernos a descubrir esos grandes regalos del amor de Dios para todos nosotros. Por eso es importante orar, comprender ese plan divino de Dios en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias, porque estás siempre con nosotros. Nos enseñas ese gran amor que nos tienes a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, para tener un corazón como los niños, para descubrir esos grandes misterios del reino de Dios,
que se hacen palpables en la humanidad. Por eso no nos cansemos de orar. Porque cuando oramos, descubrimos esa voluntad de Dios, esa ternura, esa paz, esa alegría, ese gozo de sanar nuestras vidas, para que así podamos caminar con pasos firmes en la fe, para ver los grandes regalos del amor de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué hermoso poder comprender el amor de Dios, que actúa a través de la sencillez, de la disposición del corazón, de creer en esas promesas que Dios nos da. Y así como nos lo dice la misma palabra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 31. Así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Entender esa gran responsabilidad que tenemos en la vida, pero guiados a la luz del Espíritu Santo, para que, dando pasos firmes en la fe, podamos ver la gloria de Dios. Bendición del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.